Buenas, buenas. Se está uniendo más gente. En la sesión anterior estuvimos haciendo audición comentada. En ese caso estuvimos viendo el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez, una pieza relativamente reciente, 1994. Y por ovación popular se decidió que el día de hoy íbamos a ver un pedacito de Carmen. Espera un segundo que justo viene llegando más gente. Y vamos a ver una parte del repertorio que tengo entendido están tocando en la orquesta, en este caso la aragonesa de Carmen. Y es una pieza mucho más corta que en comparación con la pieza que vimos la semana anterior, que duraba cerca de 9 a 10 minutos. En este caso, la aragonesa de Carmen es una pieza bastante más breve. Aún así me gustaría que escucháramos la suite completa. ¿Ya? Después de escuchar la suite completa, quizás podemos hablar un poco eh, sobre ciertos elementos históricos y cosas así. Y ahí, a la medida que van llegando, también podemos ir viendo, ir comentando ciertas cosas. Entonces, vamos a partir con la suite. No sé si sea necesario que la escuchemos entera, porque igual la suite completa es larga. Después vamos a hablar de qué es una suite y de cuáles son las partes que la componen. ¿Sí? Después vamos a detenernos a analizar solamente una de las piezas de la suite. En términos generales, una suite es una pieza grande que se compone de varias piezas chiquititas. Solían ser danzas, como 4 o 5 danzas una después de la otra. A eso le llamamos una suite. Em, y Carmen, que es una ópera, inicia con una suite. Parte con una suite como una especie de introducción. Entonces son creo que 5 o 6 movimientos, podríamos decir. Siempre el primero es una introducción y después vienen otros movimientos que son danzas, solían ser danzas. Entonces suelen tener diferentes ritmos también para poder aprovechar como los elementos dancísticos de- de diferentes ritmos y diferentes tempos. O sea, es como un conjunto de danzas que siempre se tocan una después de la otra. Entonces son piezas de corta duración individualmente, pero que idealmente se deben tocar una después de la otra, todas juntas. Entonces vamos a escuchar la suite y después vamos a entrar en detalle más, como la explicación más profunda de qué es una suite. ¿Se escucha, no? Esta es la aragonesa, que es la segunda después de la introducción. Esta es la primera danza y esta es la que vamos a analizar en profundidad después.
Tercer movimiento. Este es el cuarto movimiento. Los dragones de Alcalá, el quinto movimiento.
Estaba la suite de la abertura de Carmen, esta ópera que fue compuesta en 1874-75, más o menos, del compositor francés. Bueno, voy a poner la diapositiva para que quede un poco más claro. Eh, Acá en esta pizarrita tenemos dos cosas. Primero tenemos la foto de Georges Bizet, compositor francés, que nació, no recuerdo exactamente su fecha, lo tenía apuntado por ahí. Un segundito. Pero esto es pleno siglo XIX. Estamos hablando de casi 200 años. Bizet nació en 1838, falleció en 1875. Vivió bastante poco, vivió 30 y tantos años, una cosa así, 32 años. Se murió más o menos a la misma edad de Mozart, entonces, y también era conocido era visto como un genio al igual que Mozart. Entonces también vamos a hacer muchas comparaciones entre él y Mozart porque murieron muy jóvenes y fueron compositores bastante brillantes. Entonces este es, vamos a verlo acá. Y él era francés. Entonces surgen una serie de preguntas acá. Primero es, la sonoridad de Carmen es bien particular porque me imagino que a todos les sonó un poco española, ¿o no? Como en los ritmos, en las melodías, tiene una cuestión media, como media flamenca. Y es porque Carmen originalmente es una ópera, y es una ópera que está ambientada en España, está ambientada en Sevilla en 1820. Es una ópera que tiene como personaje protagonista a Carmen, que es esta gitana que es la personaje protagonista, que es una tabacalera. Ella trabaja haciendo cigarros, que era uno de los trabajos como uno de los primeros trabajos a los que pudieron acceder las mujeres durante esa época, que era fabricar cigarros. Entonces, es toda una ópera que trata en el fondo del romance que tiene Carmen con un militar. Es una ópera bastante larga, dura como 2 horas. Entonces, les resumo así como muy a grosso modo de qué se trata la ópera Carmen, pero se trata de eso básicamente. Es bien interesante porque si lo pensamos, una ópera que tiene 150 años más o menos, las mujeres todavía no ingresaban al mundo laboral y esta ópera tenía como tema central una mujer que era trabajadora. Eso es muy interesante, encuentro yo. Pero es una ópera romántica en el sentido de que estas óperas por lo general estaban muy influidas por historias dramáticas que fueran muy románticas, etcétera. Eso es como muy característico de este periodo de la historia de la música europea que se llama romanticismo, que ocurre justamente en el 1800, como del 1820 al 1890 y tantos más o menos. Em, entonces Carmen es una ópera que en su momento le fue bastante mal, le fue muy mal, de hecho, y que después se volvió una ópera tremendamente popular. De hecho, una de las quejas que hizo el público francés de la época con respecto a Carmen era que era demasiado española para el público. O sea, estamos hablando del siglo XIX, pleno nacionalismo, entonces cualquier cosa que no le sonara a su propio país, al público no le gustaba. Entonces encontraban que era para ser un compositor francés y haberse estrenado en un teatro francés, consideraban de que la ópera era demasiado española, que parecía más zarzuela, ese tipo de críticas hicieron. Después, obviamente, a la ópera le empezó a ir bien afuera de Francia y después de unos años se convirtió en la ópera más famosa. Si se fijan, esta ópera es de 1875, que es el año en el que murió Bizet. Bizet murió con la idea de que su ópera había sido un fracaso. Y fue 15 años más tarde que la ópera se convirtió en una de las óperas más populares del mundo hasta el día de hoy. Y él nunca se llegó a enterar. Bien triste la historia de Bizet en ese sentido, como un final bastante triste. Pero su ópera se convirtió como en diría una de las más famosas, ¿no? O sea, la Habanera de Carmen también es muy, muy conocida. Todas las piezas relacionadas a esta ópera son en general bastante conocidas. No ha estado exenta de polémica en todo caso esta ópera por el tema que hasta el día de hoy sigue siendo un poco polémica, Carmen. Em, si les interesa ver estas óperas, afortunadamente hoy en día en YouTube hay óperas completas y ahí pueden dedicarle una tarde a meterse un poco más en la historia. Pero lo que nos convoca a nosotros, me interesa en contarles la trama, así como la sinopsis general de la ópera, tiene que ver con explicar un poco el porqué de que tenga una sonoridad tan española. Y es porque obviamente está ambientada en España. Uno de los personajes, de hecho, es un torero.
Entonces, por eso, de hecho, la aragonesa viene de eso, es una danza que viene de esa localidad. Como les mencionaba, esta ópera, lo que acabamos de escuchar es lo que uno escucha como al principio de la ópera, es la introducción. Y en este caso la introducción es una suite, es decir, un conjunto de danzas. Y estas danzas, que en este caso nadie las bailó, sino que la utilizó como una introducción musical, son danzas que en su conjunto forman como un esquema grupal. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, en donde la pieza del maestro Márquez era, hablamos de que era como una especie de esquema sonata, ¿cierto? Era solamente una pieza que duraba cerca de 9 o 10 minutos, pero era solamente era una sola pieza. En este caso, las suites se componen de una serie de piezas chiquititas, pero que en realidad ninguna tiene nada que ver con la otra. Entonces, una suite es un conjunto de, de piezas pequeñas que suelen ser danzas. Y no hay ideas que se ¿Rapsodia? repitan. Perdón, Francisco, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué cosa? No te escuché. Ah, que sí, como una rapsodia. Como una rapsodia, parecido, sí. Sí, en realidad son como pequeños bloques y no necesariamente tienen que ver uno con el otro. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, eso quiero que quede claro, porque la semana pasada en la pieza de Arturo Márquez habían elementos que se iban repitiendo y que se iban desarrollando, que iban volviéndose más complejos, ¿cierto? Acá no, en esta suite que acabamos de escuchar, se notaba que era como muy modular, como que habían partes separadas y los músicos hasta daban vuelta de página cuando terminaba una y empezaba la otra. Son piezas independientes, entonces en realidad es como un mix de pequeñas cancioncitas, ¿sí? Esa es una suite. Hay muchas suites conocidas, así como históricamente muchas cosas que uno ni siquiera sabe que son suites. Por ejemplo, la música de Star Wars, con la que parte Star Wars, también es considerada una suite porque tiene varios bloques independientes. Y cada uno dura, qué sé yo, 2 minutos, más o menos, ¿sí? Por dar una idea. Entonces cada vez que tenemos como un conjunto de piecitas pequeñas que no comparten material entre ellas, sino que son como cada una independiente y cada una es como un pequeño paisaje, ahí estamos hablando de una suite. Ese es el esquema general que tiene esta obertura. Em, Eso con respecto a la idea de suite. Hablemos un poquito de la ópera. ¿Se han fijado que hoy en día está así como ultra de moda hace ya bastantes años? Esto como de las películas de superhéroes así de Marvel y las películas de superhéroes de DC. Y a partir de eso es como dos grandes corrientes, qué sé yo, Netflix ha sacado un montón de series sobre superhéroes o Amazon también, entonces como que está muy de moda todas las películas de superhéroes así, y compiten entre ellas las franquicias. Y es una competencia así como brígida, así es muy fuerte, o sea, llevamos años con lanzamientos de películas de, de superhéroes y están como compitiendo el mercado entre ellas, así como han salido muchos Batman, muchos Superman, muchos Guardianes de la Galaxia, así como todo ese tipo, como una fauna gigante, también por el lado de Marvel, muchas. Bueno, a lo que voy con esto es que en el 1900, o sea, perdón, en el 1800, en la época de Carmen, la ópera era eso. La ópera era el cine de la época. O sea, ustedes no se imaginan lo importante que era la ópera para la gente de la época. Hoy en día pensamos en la ópera y es como que hay gente muy selecta, muy fina va a escuchar ópera, pero en esa época la ópera era lo más parecido que tenemos hoy en día a ir al cine o ver series en Netflix. Era un espectáculo muy popular, iba mucha gente, se presentaban muchas óperas en toda Europa, en todos los teatros, y esta ópera, por ejemplo, se presentó como 500 veces. O sea, se hacían muchas funciones y la gente andaba cantando, salía del teatro cantando las melodías, entonces la gente se sabía las canciones de las óperas, era muy parecido, el espectáculo de la ópera de ese entonces es muy parecido al espectáculo de ahora del cine. Y claro, habían algunos que les gustaban ciertas óperas y otras no, y había como disputa entre la gente, había toda una crítica de ópera, em, habían óperas callejeras, o sea, cada vez que ustedes les hablen de ópera de este periodo del 1800, ustedes imagínense que es como el cine o como el Netflix de la época, o sea, como que era súper importante, era el gran espectáculo que mezclaba todo, ¿sí? Había música, a veces también había danza, obviamente había una puesta en escena, etcétera. Entonces uno a menudo piensa de que el cine es como el heredero directo del teatro, pero en realidad el cine es un heredero directo de la ópera, porque era la ópera el espectáculo completo, el espectáculo como más complejo que había, que reunía de todo. O sea, reunía muchos músicos, reunía un coro, reunía escenas, era como el gran espectáculo de la época. Y en el 1800 era relativamente barato, entre comillas, a la ópera. No era gratis, pero se podía acceder al ticket de ópera e ir a escuchar una ópera. Se podía hacer con. Hoy en día es caro, así, muy, muy de lujo,
pero en la época era como el gran espectáculo popular, todo el mundo iba a las óperas, em, la gente se encontraba ahí, comía ahí, era una cuestión muy viva, así se hacía mucha vida cultural en la Europa de la época. Y esto significa de que había una gran competencia entre los franceses, con los italianos, con los rusos, con los españoles y con los alemanes. Cada uno tenía su propia industria, por decirlo de algún modo, de óperas. Entonces los rusos tenían sus propias óperas y tenemos a Tchaikovsky, por ejemplo. En Alemania estaba Wagner, que tenía toda una escuela de ópera. A Wagner hasta le construyeron un teatro, así onda para él, para que él pudiera presentar sus óperas. Así de importante llegó a ser la ópera, era muy, muy importante. Y Georges Bizet, que era francés, entonces claro, fue muy criticado porque su ópera no era como que era muy española, no era tan como, y estamos hablando de una época de pleno nacionalismo, entonces los países competían, los compositores de cada país competían con los compositores de los otros países para ver quién hacía la ópera más bacana, así era la gran competencia. Es en ese periodo en el que surge Carmen, en un periodo en donde la ópera ocupaba el lugar que hoy en día ocupa el cine, así de importante era. Así de masas de gente movilizaba la ópera en este periodo. Entonces, la suite, que es este inicio, es como la introducción de la ópera. Imagínense que es como los primeros minutos de la película antes de que aparezcan los personajes. Ese es como el rol que cumple la suite en el fondo, como ambientar una escena musical. Todos nos imaginamos así como Sevilla y los toreadores con esa introducción. Entonces lo que hace Bizet es partir una ópera con un conjunto de piezas, con una suite. Algo que anterior a él, así como en la época de Mozart, de Haydn, no se hacía así. Se hacía una introducción y punto, y la ópera partía pronto. Aquí no, aquí George Bizet hace una introducción con una suite, que son 10 minutos de música antes de que aparezcan los personajes en escena. Em, entonces dentro de todas las piezas que vamos a, bueno, que ya escuchamos en esta suite, lo que tuvimos son 5 movimientos, son 5 piezas en el fondo, una tras de la otra. Y estas piezas son esas. Entonces, primero tenemos un preludio, que el preludio es súper importante, muchachos, porque, como les decía, el teatro donde ocurrían estas óperas se juntaba mucha gente, así, mucha gente de mucha plata, pero también gente del barrio, gente que podía acceder a pagar los boletos, quizás no es las mejores posiciones, pero igual podían ir. O sea, era como ir al cine, insisto, o sea, era un boleto que se podía pagar, entonces mucha gente iba y era muy conocido en el público general. Entonces, como se hacía tanta vida social adentro, siempre había como un preludio para que la gente se fuera a sentar mientras se tocaba ese preludio la gente se acomodaba en los asientos. O sea, para que se lo imaginen, así de verdad era un espacio muy, muy concurrido. Entonces, después de ese preludio, podemos decir que parte propiamente tal la suite y ahí tenemos la aragonesa, que es la pieza que vamos a analizar. Luego viene un intermezzo, una seguidilla, los dragones de Alcalá, otra danza. Entonces, son puras, una asociación de danzas en el fondo. Cada una de ellas tiene como intención en el fondo como establecer una atmósfera musical, una idea del espacio que estamos ocupando. En este caso, esta pieza, les recuerdo, está ambientada en la Sevilla de 1820, en España en 1820. Em, entonces cada una de estas piezas, de hecho, nos remite a la cultura española de la época. En el fondo, aragonesa viene de Aragón, una localidad de España, que es la pieza que vamos a analizar ahora. Bueno, me imagino que lo notaron de que cada una de estas piezas contrastaba mucho con la anterior, ¿no? En términos de como el carácter que tenía cada una de estas piezas, contrastaba bastante con la anterior. Esa es una de las características de la suite, que es como un abanico de ideas diferentes, chiquititas pero diferentes, ¿sí? Entonces, como tenemos un conjunto de piezas, cada una tiene que ser como autónoma, entre comillas, lo que quiere decir que tenemos un conjunto como de 5 canciones en realidad. Una canción es una pieza en donde tenemos una estructura, y ahora sí vamos a aterrizar en la aragonesa. La estructura de canción es como lejos la forma más convencional de estructurar. De hecho, o sea, si ustedes encienden la radio ahora, lo más probable es que esté sonando una canción. La canción no necesariamente quiere decir que alguien cante. La canción quiere decir cualquier estructura en donde yo tengo una idea, después puede venir otra idea y después volvemos a la anterior. Esa es como la estructura básica de una canción. O sea, yo parto en algo, voy para otro lado y después vuelvo al algo original. ¿Cuál es la característica que distingue a la canción de la forma sonata? De que este retorno hacia ese A
a menudo es como muy literal, no se desarrolla, no se modifica mucho, se mantiene casi idéntico para que sea más fácil reconocerlo, ¿sí? De hecho, la típica estructura de las canciones que se hacen hoy en día es como que tienen una intro, tienen una A, tienen un B, tienen de nuevo el A, tienen de nuevo el B, tienen de nuevo el A, después tienen un C y después tienen una. Esa es como la estructura que van a encontrar en todas las canciones que se hacen hoy en día. Es como casi matemático. Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene la aragonesa de Bizet? Tiene una forma de canción que es bastante particular, como está dentro de una suite, de un conjunto general de piezas, puede darse ciertas licencias para modificar el esquema más convencional de la, eh, de la canción, pero aún así, en la aragonesa tenemos una introducción, luego tenemos una letra A, que es una letra, es un elemento melódico, o sea, se distingue por lo melódico. Tenemos un B, si no hay puente. Tenemos nuevamente una letra A, después otra letra A con una variante. Ahora sí tenemos un puente, tenemos una letra A y una coda. Entonces esto obviamente no es idéntico a lo que ya mencioné de forma canción, pero mantiene en el fondo la estructura de, ahí está digamos el elemento central de la canción, los otros son como extensiones, ¿sí? ¿En qué se va a diferenciar con lo que vimos la semana anterior de que no hay un desarrollo? Acuérdense que el desarrollo es cuando yo tomo una melodía o tomo algún elemento y le voy modificando los ritmos, o le voy modificando algunas notas, o voy modificando la instrumentación, o modifico cualquier elemento que haga que yo sienta de que es un elemento conocido, pero ya no es igual. O sea, se modificó, sufrió modificaciones, transformaciones en el camino. A eso le, a eso le llamamos desarrollo. Cuando una idea musical, una melodía, un ritmo, lo que sea, algo reconocible, yo siento que se está transformando. Ahí está, estamos hablando de un desarrollo. En este caso no vamos a escuchar un desarrollo, vamos a escuchar secciones que se repiten simplemente. Y van a haber modificaciones, pero van a ser mínimas. Escuchemos nuevamente solamente la aragonesa en este caso y después vamos a ir viéndola con la partitura. Ahí tenemos una idea melódica. Ahí volvió esa idea. Ahí está de nuevo la misma idea.
Esa es la aragonesa, solamente ese movimiento. Si se fijan, esta estructura de canción tiene como principal característica que siempre hay un elemento que se repite y se repite casi de forma literal, porque la idea es que lo reconozcamos, es lo que tradicionalmente en las canciones que uno escucha así como en la radio, es el estribillo, ese algo al que siempre retornamos. Ese estribillo es el elemento central de la canción, el estribillo, el elemento que se va a repetir cada cierto tiempo. ¿Nos podemos ir por otro lado? Sí, pero siempre vamos a volver a ese estribillo y eso le va a dar firmeza a la pieza como forma, porque es como un lugar al que siempre estamos retornando. Sí, por eso la forma de canción es tan, digamos, comúnmente usada, es porque permite como construir algo que sea firme, porque siempre volvemos a lo mismo y eso es como tierra segura en el fondo, musicalmente hablando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien que no conociera la aragonesa o parte de Carmen? ¿Todos conocían la aragonesa? ¿Alguien no conocía la aragonesa? Al revés, mejor. ¿Todos la conocían? ¿Algún comentario? Yo no. ¿Tú no la conocías? Salvador. No. Yo tampoco la conocí. Ya. De Carmen también es muy conocida la habanera. Taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, taran, tan, 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 tan. Esa es como, probablemente sea mucho más conocida que la aragonesa. Eso, ¿más comentarios? Antes de continuar con la partitura para que empecemos a desentrañar un poco la aragonesa parte por parte. Continuamos. Entonces la aragonesa tiene ciertas características. Ahí sí, tiene ciertas características bien, bien particulares. Vamos a comenzar con un gran tutti. Que sirve como modo de introducción y luego viene otra introducción que es como antes de la melodía. Ojo con lo que pasa con las cuerdas acá. Letra A, primera melodía. Responde la cuerda. Y ojo, como esta es una pieza breve, letra B aparece sin puentes. La diferencia principal entre letra A y letra B es que letra A estaba en re menor, letra B está en fa mayor, al menos la primera parte. Entonces, si se fijan, a diferencia de lo que ocurría en la pieza anterior, que teníamos, como era mucho más grande el esquema de la pieza anterior, habían puentes que conectaban ideas con otras ideas. En este caso, las ideas vienen una al lado de la otra. Eso también es una característica muy propia de la forma canción, de que a veces no hay transiciones entre una parte y la otra. Hay algún contraste que nos permite notar la diferencia. En este caso es como que hay una pregunta y una respuesta. Letra A es como una pregunta y letra B es una respuesta. Escuchemos de nuevo letra A. Letra A. Letra B. El otro contraste que tiene es que claramente una letra A es mucho más silenciosa y tiene menos instrumentos, y letra B es mucho más fuerte y y aparecen los bronces. Ahí muy interesante ese diálogo que se da entre la cuerda pam, parararam, y remata arriba en la flauta con un trino. Es muy bonito ese gesto, es como que la melodía parte en el violín, pero remata en la flauta. Eso es muy interesante en la orquesta, fíjense en eso.
Seguimos en B. Volvemos a A. Pregunta del millón. ¿Cuál es la única diferencia que tiene este A con el A que ya escuchamos anteriormente? ¿Alguien se le ocurre? ¿En qué se Que diferencia? ahora el violín tiene la melodía, o sea, la respuesta, ¿no? Algo así. Sí, va por ahí. Sí se fijaron que le puse códigos de colores, las melodías las voces principales están en azul, las voces secundarias están en verde. ¿Cuál será la diferencia? Que antes la secundaria la tenían los dientes, creo, y ahora al revés. Claro, la principal diferencia está en que la melodía principal ahora está reforzada. Si se fijan, tenemos la melodía en el oboe. Aquí en esta versión también lo tiene el saxo, pero también la tiene el corno, las trompetas y los violines. O sea, todas las familias están tocando la melodía. La primera vez que aparece la melodía solamente la está tocando el oboe. Y en esta edición aparecen flautas. Solamente maderas. Pero más adelante se fijan que el sonido de la melodía es mucho más denso y es porque en el fondo está mezclando los timbres de diferentes instrumentos. Y responde el violín primero, como decía Sofía. ¿Qué es eso que acabamos de escuchar? Lo que ocurre de 99 hasta acá, que hay un puente. Vamos de nuevo. Aquí estábamos en A. ¿Qué será? ¿Una cadencia? Claro, hay una cadencia, pero en términos como estructurales, ¿qué parte es? ¿Es un A, es un B, es un C, un D, un puente, una coda? No sé. ¿Alguien se le ocurre? Ahí es bien interesante lo que hace con la orquesta. Si se fijan, están todas las cuerdas tocando la misma melodía, pero en diferentes registros. El violín primero no está tan arriba, pero está ocupando el registro de más arriba. El violín segundo está una octava más abajo. La viola está al unísono con el violín segundo. Y el cello está una octava más abajo. Por eso esta melodía suena como tan grandiosa, ¿no? Tan grandota. Y es porque en el fondo está haciendo octavas en todas las cuerdas. Si vemos arriba, lo que hacen las maderas es bien interesante también porque están como apoyando algunas notitas solamente, están como haciendo resonancias en el fondo. Entonces este es un punto bastante tensional porque no solamente tenemos a todas estas voces al unísono en el fondo, a la octava tocando todas la misma melodía, sino que además están dice, fortísimo expresivo. ¿Qué será? Nadie se la va a jugar. ¿Qué será? El truco está en los primeros compases de esta sección que parten en 99. ¿Cómo era?
Ahí está la pista. ¿Qué será esto entonces? Ah, pero modificamos. Exactamente, esa también es A. Pero le puso una pequeña comillita porque en realidad es una variante de A. Como que tomó A y dijo ya, vamos a convertir este A en un clímax. Entonces, la melodía no es la misma, los ritmos son parecidos, pero lo que hace acá es construir un clímax. ¿Se acuerdan de que la semana pasada, de hecho, creo que lo conversamos? En este periodo, en general, todas las piezas tienen un clímax, es decir, un punto como álgido, así como donde se libera toda la energía dramática de la música. Y ese punto acá ocurre en este clímax. La pieza de la semana pasada, el clímax ocurría después de un gran crescendo. No sé si se acuerdan, que era antes antes del final, antes de la reexposición. Acá como es una pieza corta, tiene que tener como un clímax relativamente rápido, y lo que hace es hacer un clímax como en una variante de la letra A, ¿sí? Este es un esquema más chiquitito, o sea, una canción más chiquitita, entonces tiene que buscar una forma de hacer un clímax en lugar de utilizar como lo que hacía Arturo Márquez. Si se fijan, lo que hizo él fue como juntar su letra A con su letra B y como que los mezcló así juntos. Acá lo que hace Bizet es, bueno, tengo que tener un clímax, voy a tomar letra A y voy a aplicarle algunos elementos que hagan que suene más tensional, como esto de que las cuerdas estén tocando lo mismo pero a la octava, el que tenga estar retardando, por ejemplo, y tiene un triple fortísimo, pues así construye un clímax en el fondo. Y luego vuelve. Tenemos un puente nuevamente. Si se fijan, terminó con A, terminó con la letra A encima. Es interesante también de que aquí al final, este diálogo que antes habíamos escuchado que se daba entre violín y flauta, ahora se invierte. Ahora es el violín el que tiene los trinos y es la flauta, bueno, las maderas, las que hacen la melodía. Originalmente esto estaba por aquí. Estamos al letra E. Esto estaba por acá. ¿Se fijan? El violín lleva la escalita y las maderas llevan el trino, pero acá es al revés. Los violines llevan el trino y las maderas llevan la escalita. Entonces, aunque lo hace poco, igual juega un poco con la orquestación. Entonces, si se fijan, este esquema es bastante más reducido al que vimos la semana pasada, porque claro, es una pieza mucho más breve. Esta aragonesa dura 2 minutos, entonces 2 minutos y medio a todo dar. Entonces no da tanto espacio la duración como para hacer procedimientos tan complejos como los que vimos la semana pasada. Pero aún así tenemos claramente distinguible una letra A, que es muy melódica, en re menor, y la repite varias veces, y letra B, cuya única diferencia en realidad es que las principales diferencias son que está en forte, mientras que A estaba en piano. Entonces tiene mucha más energía, tiene más instrumentos y está en modo mayor, está en fa mayor. Seguimos en letra B.
vuelve A. Si se fijan, esta vuelta A, este A va a ser el elemento que se va a repetir, lo que hace que esta sea una canción finalmente es A el que se va a estar repitiendo. Y ahí las modificaciones son muy leves, o sea, más allá de lo que ya conversamos de que ahora la melodía la tienen más instrumentos, ese parece ser el único cambio en realidad. Mientras que la pieza que vimos la semana pasada, que era más una forma sonata, los cambios eran mucho más radicales. Cuando volvía a aparecer el A de esa pieza, volvía con ritmos de letra B. Entonces ahí se da como un diálogo entre los elementos. Acá ese diálogo no se alcanza a dar, porque de nuevo es una estructura más chiquitita. Si hubiera empezado a hacer cosas de ese tipo, esta pieza hubiese tenido que durar más, como por obligación. Aquí nuevamente cambia la instrumentación. Genera el clímax. Y volvemos a finalmente. Y ojo que vuelve, esto es interesante, vuelve A de la misma forma en la que apareció la primera vez, solo el oboe, solo las maderas. Y usa ese puentecito como una coda al final. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Es un análisis No. mucho más breve porque la pieza es mucho más breve y no tiene tantas complejidades como la anterior, pero aún así tiene lo suyo, no es para despreciarla, sino que son, digamos, dos piezas de tamaños diferentes, podríamos decir, no solo por la duración, sino también como por cómo se ordena el esquema, ¿no? Eso con respecto a, bueno, hablamos de hartas cosas hoy día, hablamos de un poco de historia de la música, así como del 1800, de la importancia de la ópera en el 1800, de la época de los nacionalismos musicales, de los franceses con los españoles, los rusos, los italianos, los ingleses, los alemanes, competían entre ellos todos por quién tenía la mejor música. Hablamos sobre la suite, que es este tipo de forma musical que reúne varias piezas chiquititas en un solo esquema, de que por lo general son 4 o 5 danzas con una introducción. Hablamos de Carmen como ópera propiamente tal, hablamos de Bizet. Y hablamos de la forma canción, que es la forma, yo diría que de todas las formas que uno tiene como de ordenar la música, a eso le llamamos forma, ordenar las partes de la música a través del tiempo. La forma canción es probablemente la más utilizada, la más así, pero lejos, 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 más que toda la otra, más que las sonatas, las fugas, todas esas cosas, la canción. La canción así como victoria definitiva, así. Es impresionante, pero es lejos lo que más se hace, forma canción. Y la forma canción se caracteriza por eso, de que hay un elemento que se va a repetir de forma literal. Eh, por lo general es un elemento el que se repite, que a menudo nosotros lo conocemos como estribillo o el coro que le dicen. Ese elemento que se repite es el elemento, es como la médula, así, el elemento central de la canción. Se va a repetir, por lo general se repite de forma más o menos literal, con pocas modificaciones. A veces en la misma tonalidad, con los mismos instrumentos, tal como lo vimos acá, que si bien lo presentó con algunas modificaciones, al final, cuando vuelve a aparecer letra A, aparece casi de la misma forma que apareció al principio, o sea, como que no hay por dónde perderse. Volvemos al lugar de origen, volvemos a casa. Esa es como la característica de la forma canción. Por eso también es tan común encontrarlo en el pop, en el rock, incluso en el reggaetón, en el trap. Ahí también se da la misma forma canción. Es como el mismo esquema. Está como universalizado, así ya. No hay nada que hacer al respecto. Eso, muchachos. Comentarios. Quiero escuchar sus opiniones, sus dudas, inquietudes. Hablamos de un montón de cosas hoy día. Se pasó volando el rato, de hecho. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna observación? Profe, esto tiene que ver más como con el autor, porque dijo que se murió súper joven. ¿Se sabe cómo murió? Creo que... Creo que tuvo como un infarto o algo así. Sí, a ver, déjame googlearlo así y responderte como si siempre lo hubiese sabido. Infarto agudo del miocardio.
Murió a los 36 años. Eh, Ya, parece que quedé como con la duda, pero ya, gracias. sí, murió joven. Mozart murió como a los 34 años, una cosa así. Pero él murió a los 35 o 36. 36. No, no estoy Sí, seguro. Pero por ahí, sí, que igual es súper joven, así. Murió a los 35, que lata, sí. Bueno. Claro, y la ópera, bueno, fue la última ópera que compuso. O sea, de hecho fue como, creo que fue la última obra que compuso. Y tuvo re mala fama, pero aún así, pero mucha gente que le gustó mucho la ópera, así como que le prestó mucha ropa, y entre ellos estuvo Tchaikovsky. Tchaikovsky estuvo como dentro de los groupies de esta ópera, así, y de hecho en esa época escribía crítica Tchaikovsky. Y él escribió una crítica muy muy buena sobre esta ópera, así como que le tiró muchas flores, así. Em, no sé, triste que no alcanzó Bizet no alcanzó a ver como el éxito que finalmente significó esta ópera, que probablemente es como de las más famosas que hay así en la historia. ¿Más comentarios? Profe, después de esta clase volvemos a nuestro horario normal. En la próxima semana sí, volvemos al horario normal. Era por estas dos sesiones que íbamos a hacer audición comentada, por esta semana y la anterior. Ya después volvemos a nuestras actividades regulares y a nuestros compromisos regulares. Eso muchachos, bacán haber podido realizar estas actividades con ustedes. Es bueno ir variando un poco y creo que siempre es bienvenido también conversar un poco de la música para ir entendiendo también como la parte histórica, cultural. Em, es bueno conversar de las piezas que uno toca también para entender como de dónde salieron, así no salieron de la nada, sino que emergieron de un contexto histórico. Hay alguien que las hizo, hay alguien que las tocó por primera vez, etcétera. Entonces saber esas cosas también yo encuentro que es súper enriquecedor, así por último como para cultura general, pero también para aprender a entrenar el oído a escuchar de forma más activa, como a identificar las partes de la música, a saber qué es lo que está ocurriendo, qué elementos se repiten, cómo se repiten. Eso yo creo que es fundamental. Em, y estas sesiones tienen como objetivo también educarlos un poco en ese sentido, de que puedan tener una escucha como más crítica, probablemente más aguda sobre las partes de la música, sobre las características de la música, etcétera. Más allá de lo teórico, ¿no? Sino también cómo se ordena la música a nivel macro, a nivel como las grandes secciones, etcétera. Así que eso, muchachos. Lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos el próximo miércoles en los horarios habituales. Qué bueno que te gustó, Agatha. Eh, para mí también fue bien entretenido tener que hacer este tipo de actividades y preparar el material, armar las partituras, y fue entretenido. Probablemente más adelante volvamos a hacer actividades de este tipo, así que no es la última vez. Van a haber otras piezas más adelante, más avanzado en el semestre. Seguramente vamos a elegir otra pieza que podamos analizar, idealmente algo que estén tocando o que hayan tocado en la orquesta, algo que conozcan, a eso me refiero.